Buenas tardes. Excelentísima señora embajadora de los Emiratos Árabes Unidos, excelentísimos señores embajadores del Cuerpo Diplomático Árabe y del Cuerpo Diplomático, autoridades, señoras y señores, es para mí realmente y para Casa Árabe un privilegio poder presentar el acto de hoy en el que vamos a dar difusión al Premio Internacional Sheikh Zayed del Libro. Casa Árabe y el Premio Internacional Sheikh Zayed organizan esta conferencia. España está muy contenta de que por primera vez en esta su 9ª edición el Premio Internacional Sheikh Zayed del Libro permita la entrada en el concurso de publicaciones de lengua española. Quiero manifestar y reiterar nuestra satisfacción por el hecho de que la lengua española se valore como idioma destacado de difusión y conocimiento, dado además el determinante papel que ocupa y protagoniza la cultura de los países hispanohablantes en el panorama cultural internacional. Sin duda alguna, España es el país que puede conectar más claramente Iberoamérica y el mundo árabe. Es para Casa Árabe un gran honor formar parte de las entidades colaboradoras de los prestigiosos premios Sheikh Zayed. Esta colaboración se inscribe en los objetivos de Casa Árabe. Debo destacar, por un lado, cuáles son estos objetivos precisamente de Casa Árabe. Posteriormente, quiero hacer referencia a las estrechas relaciones que existen entre España y los Emiratos Árabes Unidos y, posteriormente, destacar también el valor que entendemos esta casa no solamente como elemento de proyección de la cultura árabe hacia la sociedad española y de la sociedad española hacia los países árabes, sino también de puente con Europa y de puente con Iberoamérica. Lo voy a hacer lo más brevemente posible, pero lo más concisamente posible, para dar posteriormente paso a nuestros dos principales invitados, aquí, o los dos principales y únicos invitados en la mesa o en la plataforma. Lo primero, quiero destacar que Casa Árabe, como conocen, tienen dos sedes, esta sede maravillosa aquí en Madrid y una sede tan maravillosa en Córdoba. Es una plataforma, un instrumento liderado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, con el apoyo de los ayuntamientos de Madrid y de Córdoba y las comunidades autónomas de Andalucía y de Madrid. Sus actividades, sus programas, sus proyectos y también sus ambiciones se articulan en torno a tres elementos muy claves, a tres vectores claves. Por un lado, los temas económicos, por otro lado, los temas de gobernanza y, en tercer lugar, pero no menos importante, los temas culturales y de artes visuales. Nosotros damos una gran preponderancia a aquellos temas en los que es posible que coincidan las tres dimensiones, porque en un mundo y en un tiempo de recursos escasos, tanto humanos como financieros, cuanto más sinergia seamos capaces de desarrollar, mejor. Y en los temas y en las industrias y en las cuestiones relacionadas con el libro encontramos, sin lugar a dudas, los tres elementos. Encontramos el elemento económico porque, al fin y al cabo, estamos hablando de una industria de una gran capacidad de generación de recursos económicos. Estamos hablando también, en el mundo de las relaciones internacionales y de la gobernanza, de un instrumento clarísimo de difusión de los principios y los valores ligados a la solidaridad, a la cultura en general. Y, en tercer lugar, evidentemente, no puede existir mejor elemento de desarrollo o uno de los elementos más importantes de desarrollo de las artes visuales y de la cultura, como es precisamente el libro. Me he referido también a las estrechas y muy buenas relaciones históricas y actuales que existen entre los Emiratos Árabes Unidos y esta casa, como representante o icono del Estado español. Es decir, la historia de las relaciones entre España y los Emiratos Árabes evidentemente tienen un primer momento importante con todo lo referente al legado islámico y al legado árabe de España, lugares, monumentos que se encuentran en nuestro país, como puede ser la Alhambra, la mezquita, actualmente Catedral de Córdoba, y numerosos edificios, como puede ser la Aljafería de Zaragoza o numerosos palacios, tienen en muchas ocasiones relaciones muy directas con poblaciones que llegaron de la zona de Arabia Saudí, que ahora está formada por
o forma parte, perdón, de la península arábiga, que forma parte ahora de los 7 Emiratos Árabes Unidos. También en la época de la unión de las coronas entre España y Portugal entre 1580 y 1640, el Golfo Arábigo fue un lugar importante de interrelación entre las poblaciones árabes de esta zona y las poblaciones de la península ibérica. En algunos casos fueron colaboraciones o situaciones de colaboración, en otras fueron de conflicto, pero lo cierto es que existe una presencia hispana importante en toda la región del Golfo y en muchas ocasiones esa presencia está documentada en los archivos históricos españoles. En este siglo las relaciones evidentemente también han sido muy intensas, especialmente a partir de 1971, en el momento en que los Emiratos Árabes Unidos se configuran como nación. Y estas relaciones también han tenido importancia en la esfera cultural, en la esfera política, en la esfera económica. En la esfera cultural, nosotros, y ya hablo como Casa Árabe, hemos mantenido estrechos contactos con el Festival de Artes y de Música de Abu Dhabi. Hemos tenido también intensas relaciones con las manifestaciones artísticas en Abu Dhabi, en Dubái y en Sharjah, y seguimos manteniendo, digamos, contactos de todo tipo. Intercambiamos todo tipo de delegaciones. Sabemos también del interés que existe en los Emiratos Árabes Unidos por el conocimiento de las dos grandes colecciones de manuscritos árabes existentes en España. Por un lado, la de el Escorial y por otro lado la de la Biblioteca Nacional, que hemos tenido ocasión de visitar esta mañana. Esto por lo que se refiere a las artes y a la cultura. Por lo que se refiere a las relaciones económicas, son muy intensas en diferentes segmentos. Hay una fuerte presencia empresarial de los Emiratos Árabes Unidos en España. Hay compañías muy activas en nuestro mercado que son propiedad de los Emiratos Árabes Unidos, y también tenemos intensas relaciones en cuestiones como la energía renovable o, en general, todos los segmentos económicos. Y las relaciones políticas no pueden ser mejores y son producto, en muchos casos, del intercambio continuo de delegaciones. Su Majestad el Rey Juan Carlos, poco antes de su abdicación, tuvo oportunidad de visitar también los Emiratos Árabes Unidos y lanzar precisamente una serie de mensajes ligados a nuestro común empeño y ligados también a nuestra voluntad de continuar juntos con los Emiratos como con el resto de los países árabes que están representados precisamente aquí y están representados en el Consejo Diplomático de Casa Árabe. Por último, me quiero referir a la intensa relación o el papel que puede jugar precisamente España como un elemento de relación entre Europa y el mundo árabe, que es de sobra conocido, pero también como un instrumento de relación entre Iberoamérica y el mundo árabe. Yo creo que hacia el año 2020, el año 2022, el año 2020, con la Exposición Universal de Dubái y posteriormente en el 2022 con el Campeonato del Mundo en Qatar, se visualizará sin lugar a dudas un elemento clave, que es la emergencia de los países árabes y los países específicamente a los que me he referido del Golfo, y la emergencia también de países en Iberoamérica, como son el caso de México, el caso de Brasil, el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Argentina. Es decir, vamos a asistir en los próximos años, en el mundo de las relaciones internacionales, a una presencia cada vez mayor y cada vez más potente de los países del mundo árabe y, a su vez, cada vez mayor de los países de Iberoamérica, de América Latina. Y para mí, un momento clave será, sin lugar a dudas, he dicho, la Exposición Universal de Dubái 2020. Nosotros, como Casa Árabe, estamos tratando de destacar los elementos de comunidad entre el mundo árabe y el mundo español que han tenido lugar en torno a exposiciones universales, exposiciones internacionales. En el caso de España, la exposición de Sevilla de 1992, universal, y la exposición internacional de Zaragoza en el año 2008, con presencia en ambos casos de un potente pabellón de Emiratos Árabes Unidos. Estas relaciones que yo quiero destacar tienen elementos de diferente naturaleza que estamos continuamente tratando de reivindicar en esta casa.
Por ejemplo, el arte mudéjar que se desarrolla en la España medieval, con hitos fundamentales en numerosos lugares de España, empezando por la ciudad de Teruel o siguiendo en Sevilla o en numerosos lugares. Abandonó España, no abandonó porque seguía en España, pero transitó hacia Iberoamérica y produjo en el siglo XVI y XVII maravillosas obras, maravillosos artesonados en países como Bolivia, como Chile, como México, como Argentina, como Paraguay, por poner un ejemplo. Posteriormente, en el siglo XIX, precisamente con la aparición de la primera exposición universal en Londres en 1851, el papel de la Alhambra entró la Alhambra entró como un elemento arquitectónico de primer orden y desarrolló a partir de ese momento movimientos de todo tipo que se llamaron mudéjar, neomudéjar, neoalambrista, neomorisco, etc. Están ustedes en una de las grandes joyas, esta Casa Árabe, Antiguas Escuelas Aguirre, una de las grandes joyas del neomudéjar en la ciudad de Madrid. Por tanto, mudéjar en el siglo XVI-XVII, neomudéjar en la actualidad, pero aparte de todo esto, poblaciones españolas que se han instalado en los países americanos que tienen una relación especial con el Golfo y cada vez más profesionales españoles que se instalan en los Emiratos Árabes Unidos. Se calcula que más de 11.000 profesionales se han instalado en los últimos años en los Emiratos, arquitectos, doctores, profesores, pilotos de líneas aéreas, profesionales de todo tipo, ingenieros, que con su presencia en los Emiratos están haciendo presente precisamente lo mejor y lo más granado de la clase profesional española y representando día a día lo que nosotros consideramos la marca España. Pero algo mucho más importante, precisamente con sus relaciones, lo que están haciendo es que se desarrolle en nuestro propio país, se genere riqueza y se desarrollen unos tejidos económicos e industriales que también pueden servir a los intereses económicos, pero no solamente económicos, sino políticos y de cultura. Quiero concluir diciendo, y esto es la importancia del premio de hoy, es que nosotros queremos dar una fuerte visibilidad a todas las inmensas relaciones que existen entre España, los Emiratos Árabes y, evidentemente, el resto de Emiratos Árabes Unidos y el resto de los países árabes. Son muchas las visibilidades y por eso estamos especialmente contentos, especialmente satisfechos y especialmente privilegiados porque la organización del Premio Internacional Sheikh Zayed decidió, por un lado, utilizar el español como premiar obras en español, eso digo por un lado, y por otro lado elegir esta casa como centro de referencia. El doctor Ali bin Tamim sabe perfectamente cuál es nuestro agradecimiento por ese hecho que nos honra especialmente porque revalida, por así decirlo, el esfuerzo que hemos desarrollado en los últimos años, que es conseguir que esta casa, en su sede de Madrid y en su sede de Córdoba, sea en el centro de referencia de todas las cuestiones árabes y todas las cuestiones musulmanas o islámicas referentes a España. Yo creo, y esto, insisto, se prueba precisamente con la presencia de los organizadores del Premio Internacional Sheikh Zayed del libro, creo que ahora empieza una segunda fase y es que seamos capaces como organización de hacer que el resto de la sociedad, donde existen elementos de excelencia con profesores, con investigadores, muchos de los cuales, o algunos de los cuales, porque hay, si dijera muchos querría decir que somos pocos, pero precisamente mi tesis es que hay muchísima gente en España que tiene intereses, que tiene voluntad y tiene ambición de servir a los intereses comunes del mundo árabe y de España. Así que, sin más, voy a pasar la palabra, voy a presentar a quienes se encuentran con nosotros. Es el doctor Ali bin Tamim, secretario general del Premio Internacional Sheikh Zayed del Libro y consejero de Cultura e Información de la Oficina del Vicepresidente del Consejo Ejecutivo del Emirato de Abu Dhabi. Y el profesor Pedro Martínez Montávez, uno de los arabistas contemporáneos más influyentes en España. Es catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid y recibió en el año 2008 el premio a la Personalidad Cultural del Año. Él impartirá la conferencia La cultura árabe en lengua española. Posteriormente tendremos un
concierto de laúd y guitarra por el grupo Flamenco Oriental, David Durán Gil a la guitarra y James Vitar al laúd. La actuación explora las raíces comunes del flamenco y la música árabe y dará posteriormente, o tendremos posteriormente, una recepción, un cóctel en estas instalaciones. Muchas gracias. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعادة الأستاذة الدكتورة حصل عتيبة سفيرة دولة الإمارات في إسبانيا، señora أصحاب السمو embajadora والسعادة de los Emiratos en España, الحضور، excelencias, الأستاذ مدير البيت العربي señor director general de la Casa Árabe, Eduardo السلام Busquets. عليكم ورحمة الله Buenas tardes وبركاته. a todos. La verdad es que la experiencia del Andalus es una prolongación y es un modelo de la mezcla de culturas, religiones y civilizaciones, y realmente ha aportado muchísimo a la civilización humana, con experiencias muy ricas, con una convivencia y una tolerancia ejemplar. Desde ahí tenemos el Andalus como una referencia resplandeciente, una referencia para imitar y para motivar, porque realmente se trata de una experiencia en el Andalus que realmente representa la mejor demostración, la mejor prueba de que la convivencia, la tolerancia es posible y es deseado. En este contexto, pues, muchos han sabido apreciar esa experiencia del Andalus y tenemos muchas referencias, por ejemplo, poetas, escritores que no hacen más que recordarnos esos tiempos tan buenos y tan positivos, que han sido muy creativos y que han sido muy inspiradores para la presencia. Señoras y señores, todos sabemos que estamos conscientes de los enormes desafíos que tenemos delante nuestra como seres humanos. Por lo tanto, todos estamos concernidos para evitar la violencia, el extremismo, el fundamentalismo. Todos estamos llamados para volver a contemplar esa trascendencia que tenemos todos, que compartimos todos. Y esto no es ningún lujo, sino más bien es una necesidad, como demostró la experiencia del Andalus, que sigue siendo una gran referencia en cuanto a las civilizaciones, tanto las contemporáneas como las del pasado. Me encuentro aquí pese a los acontecimientos violentos que está conociendo el Oriente Medio, por no decir todo el mundo, pues vengo para lanzar una llamada para volver a refugiarnos y a buscar salidas en la cultura para recuperar ese equilibrio perdido, que está totalmente perdido por causa de las guerras, las batallas. Este premio se inauguró hace 10 años por parte de los Emiratos y concretamente en Abu Dhabi. Ha sido un premio para la apertura, para el diálogo entre las distintas culturas, para tejer puentes. El presidente de los Emiratos, cuando constituyó este premio, no era con ningún ánimo de lujo, sino más bien de necesidad, y a partir del profundo respeto para la cultura humana,
que forma parte del espíritu de los Emiratos, como ha sido constituido por el fundador de los Emiratos, Sheikh Zayed bin Sultan. Por lo tanto, todo esto es con recelo de acercar a los pueblos, a las culturas y marginando todo tipo de diferencias. Así que hoy en día estamos aquí en la Casa Árabe, en Madrid, con un mensaje de este premio del Sheikh Zayed para entender una cosa esencial, de que las discrepancias, las diferencias no son más que un aliciente más para profundizar nuestros conocimientos y para aunar nuestros esfuerzos y para animarnos a mayor conocimiento, mayor diálogo, mayor exploración de asentamientos comunes y siempre buscando la comprensión y el entendimiento. Y en este contexto me gustaría resaltar que este premio, que resalta los valores que mencioné, forma parte de una estructura cultural que adopta y que edifica los Emiratos desde muchos años y que ha albergado muchas actividades culturales que han tenido un gran renombre, como el proyecto de Kalima de la traducción o el festival o la exposición del libro de Abu Dhabi, además de otras actividades, otras instituciones como son museos, exposiciones, de forma, además de declarar Abu Dhabi como una capital cultural que plasma todo este dinamismo cultural. Esto forma parte también de una conciencia árabe que quiere tener visibilidad. Y aquí pues damos un paso más para albergar el español. No queremos que esto sea un gesto formal o provisional o temporal, sino más bien que sea un paso para ahondar esos asentamientos que tejen las buenas relaciones entre el mundo árabe y España, de forma que esto pues sea una oportunidad más que generan las instituciones y que alimentan los individuos, las personas. Y yo quiero decir aquí que también vamos a incluir el español en el proyecto de Tarjama, de la traducción, de forma que vamos a incluir 15 trabajos que vamos a publicar en los próximos meses. Así que este proyecto pues ha podido traducir más de 800 títulos y también ha podido transmitir más de 13 traducir desde más de 13 lenguas, de forma que también se ha hecho varias herramientas como bases de datos. Hay más de 500 traductores que están trabajando en este proyecto. Así que vuelvo ahora al tema principal, que estamos aquí después de unos días de una gira que han hecho organizadores, algunos representantes del premio del Sheikh Zayed a Tokio, y esto pues se inserta en estas actividades, en estos esfuerzos para dar a conocer, y nuestra presencia aquí es una prueba más de que los puentes culturales son realmente unas preciosas herramientas para plasmar nuestros objetivos. Así que, señoras y señores, nos gustaría decirles que vamos a recibir en la 9ª edición también trabajos en español. Y me gustaría aquí resaltar los grandes esfuerzos desplegados por intelectuales, investigadores, escritores y académicos españoles para salvaguardar, para resaltar
muchos aspectos muy positivos de la cultura árabe. Estamos en deuda con generaciones de españoles arabistas que realmente han aportado mucho, y entonces esto es un granito más para resplandecer ese panorama. El señor profesor Pedro Montaves pues había ganado en la primera edición el premio de la personalidad del año, y aquí aprovecho esta oportunidad para darle la enhorabuena, de forma que realmente estamos muy esperanzados que este paso ahonda el diálogo, la comprensión, el entendimiento entre el mundo árabe y España, para nosotros y para las generaciones venideras, y que sea también en beneficio para los creadores y para los artistas, y que esto sea realmente en beneficio de todos los pueblos. Y buenas tardes. Muchas gracias. Quiero aprovechar precisamente la intervención del doctor Ali para destacar el elemento que también es muy importante para Casa Árabe, que es la traducción y la interpretación de lenguas. Es un elemento fundamental. Y brevemente solo decir dos cuestiones. La primera es que el próximo número de la revista Aurak, que es la revista de esta casa, se dedicará precisamente a la traducción y sus implicaciones actuales. Y también quiero agradecer la magnífica labor que están desarrollando hoy los dos intérpretes del árabe al español, los intérpretes, pero que la realizan todos y cada uno de los días. Lo digo especialmente porque sé que una de las quejas es de que hablo muy aprisa. Así que en esta ocasión quiero rendirles especial homenaje y pasar la palabra a don Pedro Martínez Montávez. Muchas gracias. Vamos a ver cómo sujeto tantas cosas con dos manos solamente. Muy buenas tardes y assalamu alaikum. Permítanme ustedes que yo hable sentado, entre otras razones y porque posiblemente así se creará un clima más de nadwa, de majlis o de maquil, como se dice en el Yemen, de tertulia, de consejo, de intercambio de opiniones. Yo les tengo que hablar a ustedes sobre la cultura árabe en la española, lengua extenso y complicado, como conocen ustedes. Hay dos palabras fundamentales, cultura y lengua, y voy a partir para esta exposición de algo que manifestó un grandísimo poeta palestino hace muy poco tiempo desaparecido, Samih Al-Qasem, en una de sus últimas entrevistas publicadas en la prensa, dijo literalmente que la lengua y la cultura son el último bastión de los árabes. Exactamente dijo el Hisn el Ahir, el último bastión. Y esa va a ser una idea fundamental a lo largo de toda mi exposición, que no es una conferencia al uso, no va a ser una conferencia al uso. Y esa idea, como les digo, es insistir en que la lengua y la cultura son el último bastión de los árabes, algo que conviene especialmente decirlo en una época tan turbulenta, tan dramática y tan desgarradora como el mundo árabe vive en la actualidad, además para resaltar que este último bastión de los árabes, la lengua y la cultura, en este caso hermanadas con la española, no se opone a ninguna otra posible seña de identidad. Son señas de identidad permanentes, fundamentalmente civiles
y no se oponen, insisto, a ninguna otra posible seña de identidad. Voy a partir también de una especie de axioma, de ley inevitable, que expresó en un artículo suyo hace muchos años otro grandísimo poeta árabe, sirio y árabe por los cuatro costados, Nizar Qabbani, al que, entre paréntesis, España le debe todavía el gran homenaje que merece y que no se le ha hecho y que algún día se le tendrá que hacer por el amor absolutamente inagotable y permanente que manifestó hacia España. Literalmente, Nizar Qabbani escribió, voy a decirlo primero en árabe y luego lo traducir al español. Kullu arabi la yadhhabu ila España yu'tini al-intiba' bi annahu tilmiz rasib fi maddat al-lughat al-arabiyya wa matrud min dars al-tarikh. Literalmente traducido. Todo árabe que no viaja a España me da la impresión de que es un estudiante suspendido en la materia de lengua árabe y expulsado de la clase de historia. Fíjense ustedes qué lección más plena, más absoluta dio este gran poeta, como suelen hacer los grandes poetas, en una frase que ocupa 2 o 3 líneas nada más. Y vamos a partir también de donde estamos. El director de Casa Árabe, con gran acierto, se ha referido a este lugar, a Casa Árabe. Cualquiera que venga, antes de entrar en este edificio, habrá contemplado un edificio que le recuerda algo que ya conoce, que le recuerda a mucha parte de la gran arquitectura española de los siglos medievales. Es uno de los mejores exponentes, como él ha dicho, del neomudéjar, es decir, de lo que podríamos traducir al mudajjan, al jadid, o, aplicando un neologismo que es muy corriente en la prensa árabe actual, el neomudajjan, porque también en la prensa árabe actual se emplea ese prefijo del neo, el neomudajjan. Efectivamente, es un lugar idóneo para partir. España está llena no solo de mudéjar, sino que está llena de neomudéjar. Ese arte que, uniendo elementos de la tradición cristiano-hispánica y de la tradición árabe-islámica, acertó a crear un estilo singular, característico y castizamente español. Si ustedes van un poco más hacia la derecha al salir, se encontrarán con una espléndida muestra de arte neomudéjar, la Plaza de Toros de las Ventas. Espléndida muestra de neomudéjar. Si ustedes van a Sevilla, visiten la Plaza de América y visitan la Plaza de España y verán posiblemente los dos ámbitos de arquitectura urbana más espléndidamente neomudéjares que existen en este país y que simbólicamente se llaman Plaza de España y Plaza de América. Estas cosas son los signos, los símbolos que siempre hay que tener en cuenta. Yo me voy a referir a lo largo de esta intervención, que no tiene nada de académica, ni mucho menos, que quiere ser, como les digo, una especie de tertulia, de reunión, de amable intercambio de opiniones y de ideas. Me voy a referir a hechos que son bastante conocidos, muy estudiados, muy analizados, pero lo voy a hacer intentando evitar el tópico, buscando ejemplos de los más fáciles y de los más evidentes
que sea posible y de lo más comprensible que sea posible también. Y voy a partir de la lengua y de ese material enorme de la lengua española, que es el material de origen árabe, de procedencia árabe, lo que llamamos genéricamente los arabismos. Les advierto a ustedes desde un principio que esto es un tema muy estudiado, como se conoce, muy analizado, sumamente polémico. Los etimologistas se han peleado por él mucho y se seguirán peleando durante mucho tiempo. Es un tema muy conocido, como se sabe, y entre otras cosas, pues se cuenta con un espléndido diccionario, como es el del profesor Corriente, que se puede manejar ya perfectamente, sobre el diccionario de arabismos del español. Es un tema muy conocido. Pero a mí me va a interesar más de todo esto fijarme no en el cuánto, sino en el cómo. No me interesa saber el número de arabismos que han quedado en lengua española, porque es una discusión bizantina en este caso e interminable. 1000, 2000, 3000, no nos importa. Lo que importa es saber cómo esos arabismos se han incorporado, cómo funcionan dentro de la lengua española, cómo se han hispanizado. ¿Cómo se han hispanizado? Término, por cierto, que es difícil traducir al árabe. Eso de hispanizarse es difícil traducir, pero en fin, como tantos otros. Y vamos a empezar por dar un dato que yo creo que es fundamental. Los arabismos así, en bloque, constituyen una de las partes más singulares de la lengua española, más farida, más preciosa, más nafisa. Al margen de su número, singularizan a la lengua española dentro de las lenguas de su entorno, o a las lenguas hispánicas, habría que aclarar, porque también singularizan al catalán, por ejemplo, no solamente a la lengua española, al castellano, algo menos al gallego, evidentemente, y poquísimo al euskera. Aclaro, sin provocar polémicas, que cuando me he expresado al catalán incluyo también al valenciano, pero no quiero plantear polémicas. ¿Y por qué digo que son singulares? Porque se distinguen de los términos más o menos empleados en las otras lenguas del entorno, las lenguas próximas. Un postre, por ejemplo, muy típico de España, sobre todo en verano, es la sandía. No decimos ni pastec, ni melón, ni nada parecido. Decimos sandía. ¿Y por qué decimos sandía? Diferente a como se dice en las otras lenguas del entorno. Porque como demostró el profesor Dubler hace muchos años, era el fruto que venía del país del Sind, es decir, de la parte norte-occidental del subcontinente índico, poco más o menos de lo que ahora es Pakistán. Como era del Sind o del Sand, Sindhi, con el nisbí, sindía, sandía. Ustedes, si necesitan echar a una ensalada un producto determinado, no van a decir ni oil, ni nada por el estilo. Van a decir aceite. Aceite. Es otro término que singulariza, como digo, al español. Hay múltiples. Yo solamente he escogido unos cuantos. Términos que sorprenden. Pueden sorprender. Ustedes entran en un avión, bueno, en algunos otros lugares, y les va a recibir posiblemente una azafata, no ninguna hotess. Les va a recibir ni ninguna mudifa. Mudifa es como lo traduzco al árabe, pero en español es azafata. Y ese término moderno, rigurosamente moderno, ¿por qué se ha denominado así, azafata? Porque se refiere a las damas, a las domésticas,
que durante la época medieval y moderna traían el cestillo, el safat, azafat, azafata. Eso distingue, estas cosas distinguen al español, como digo, de otros muchos términos. Ustedes van a decir, por ejemplo, cuando tengan un dolor de cabeza, sobre todo de una parte del cráneo, ustedes no van a decir que tienen una migraña, lo pueden decir, bueno, pero será mejor que digan jaqueca. Jaqueca, porque es el shaqiq, la mitad, el shaqueca, la parte mitad de la cabeza. Y van a decir jaqueca. Y son términos empleados, como digo, hasta ahora. Podría seguir, pero no es mi intención. Por ejemplo, una de las partes principales de un edificio no es una cámara, ni es un chambre, ni es nada de eso. Es una alcoba de qubba. Por ejemplo, gran parte de los edificios, por ser un país mediterráneo, terminan con una azotea. Se puede decir también terraza, pero lo fetén, y después me referiré al término fetén, es decir, azotea, sutaija, asutaija, sutaij, azotea. La lista es infinita. El arabismo singulariza al español. Le hace ser una lengua matizadamente diferente a las otras, aparte de otras muchas razones. Pero en esa parte del patrimonio lingüístico que hemos recibido, que es distinta a otros muchos patrimonios, somos singulares, somos únicos. Bueno, quizá a cierta distancia nos pisa un poco los pies el italiano, pero en fin, a cierta distancia que conviene conocerla y que conviene saberla también. Fíjense la toponimia está llena. Este también es un tema muy estudiado, desde don Miguel Asín hasta uno de mis grandes maestros, don Elías Terés, que se hizo prácticamente toda la nómina fluvial de España. Todos los nombres de los ríos están recogidos en su obra. Los ríos que se llaman con palabra de origen árabe. Don Elías Terés fue un erudito extraordinario del que apenas se habla, casi nunca. Bueno, todos lo sabemos. Madrid es un término híbrido. La denominación de Madrid parte de origen árabe, una desinencia de origen latino, es la teoría de don Jaime Olivera Sin, Madrid, el lugar et, de la desinencia latina, et de abundancia, donde hay muchas masras, donde hay muchas corrientes de aguas subterráneas. Madrid es el lugar en donde abundan las corrientes de aguas subterráneas. Bueno, todo eso lo sabemos. O términos procedentes del latín, pero que han llegado a través del árabe. Zaragoza, que ha sido, sabemos que es el Caesar Augusta, Zaragoza, a través del árabe, llegado al español. Mérida, Lérida, tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. Pero a mí no me interesa eso. Lo que me interesa fundamentalmente es llamar sobre otro aspecto menos tenido en cuenta, de estos topónimos de procedencia árabe, los que sorprenden de momento. No los esperados, sino los que llegan sin que te lo esperes. Tú viajas, vas en automóvil de Teruel. Bueno, puedes llegar hasta Valencia o puedes girar hasta Cuenca, como quieras, y de pronto, en un recodo del camino, te encuentras un pueblo que está colgado de una especie de alto que se llama Castelfabib. Castelfabib. Castel, castillo. Fabib, Habib, amado o amada. El castillo del amado o el castillo de la amada. Castelfabib es un pueblo perdido ahí, en la serranía.
Y de pronto te lo encuentras cuando vas en coche, te encuentras el nombre y el pueblo al fondo encima de una sierra. Tú vas de Madrid a Andalucía, depende de por dónde vayas, claro, pero te puedes encontrar perfectamente un gran pueblo que se llama Alcázar de San Juan. Qasr al-Qiddis Yohanna. Qué cosa, ¿verdad? Alcázar, un arabismo, al-Qiddis Yohanna. Nos vamos dando cuenta de algo que es fundamental cuando hablamos de cosas árabes y cosas españolas. Es que surgen objetos, términos, cosas, nombres que son taraceados, amalgamados, híbridos, son formas híbridas, son formas duales. E intencionadamente he buscado estos adjetivos porque taraceado es otro arabismo del tarsía, de incrustar unas cosas en otras. Tarsía ha dado taracea, taraceado. Amalgamado es discutible, pero quizá provenga de la raíz árabe yama, gama, con el gim. En la mayoría de los dialectos andalusíes no se pronunciaba jim, sino gim, como en Cairota, o en Cairí, como me gusta decir a mí, y no Cairota, Cairí. Y por eso, pues, amalgamado puede quizás ser algo derivado de eso, ¿no? Híbrido, porque tiene dos partes. Y dos partes que a veces se complementan y a veces se oponen, que a veces se aceptan y a veces se rechazan, que tanto pueden significar una integración como una confrontación. Formas que son fundamentalmente duales, bisémicas, que tienen un doble sentido y doble significado. Me atrevo a decir más, que pueden ser dialécticas. Entonces, dentro de este mundo del hibridismo, de la amalgama, de la taracea, del dualismo, de la dialéctica, se sitúa cualquier ejemplo y cualquier forma que pertenezca al acervo común hispanoárabe. Y de esa perspectiva hay que estudiarlo y plantearlo. Ustedes van a Granada, por ejemplo, y les dirán, date cuenta de la belleza de los cármenes de Granada, del edificio con su huerto. Pues esto a la traducción por una parte latina y por otra parte árabe del Carmelo, del Carma, del huerto, de la viña. Esos son los cármenes de Granada. Y eso significa también el nombre en español. Pero, ¿para qué seguir? Bueno, sí, voy a dar otro ejemplo porque se relaciona con mi pueblo. Yo nací en un pueblo de la provincia de Jaén, una de esas provincias que dicen a caballo, a horcajadas, entre La Mancha y Andalucía. De todas formas, los jaeneros nos sentimos muy andaluces, como es mi caso, aunque no se me note en la fonética, ni quiero que se me note en la fonética, pero mi pueblo, que está en una especie de loma, tiene un nombre tremendo, se llama Jodar, que es posiblemente un nombre propio llegado a través del árabe desde el persa, posiblemente. Pero tú entras desde la parte del valle, subes al pueblo, es un acceso que está empinado, que es una especie, digamos, de escalera con peldaños, ¿no? Y ese lugar del pueblo se llama Andaraje. Andaraje, Ad-Daraja, el escalón, el peldaño, lo que te lleva a la parte de más arriba.
un gran director de cine español, como se sabe, es Pedro Almodóvar. Almodóvar es un arabismo, Almudawar, redondo, o sea que es Pedro Redondo, en última instancia. Pedro Almodóvar es como decir Pedro Redondo, ¿no? Bueno, y tantas y tantas y tantas y tantas y tantas cosas. Otro aspecto que me interesa, voy rápidamente, para no hacerme pesado en estos temas que pueden ser un tanto, pues no sé, ingratos, y advertir que el arabismo se ha incorporado al español y es un elemento muy flexible, muy vital. Funciona muy bien dentro del español. Se ha incorporado con plenos derechos. Del arabismo derivan adjetivos, del sustantivo derivan adjetivos, derivan verbos, derivan locuciones, como veré, por ejemplo, decimos alcantarilla. Alcántara, ya sabemos, es el puente, ya lo sabemos, pero el lugar, el pequeño sumidero por donde pasan las aguas de las calles es la alcantarilla, la pequeña alcántara, el pequeño puente. ¿Comprendes? Decimos, por ejemplo, de una persona que en un equipo de fútbol juega en la defensa, en la parte de atrás, decimos zaguero. Yo puedo decir perfectamente, pues qué digo yo, que, hombre, por no referirme a ninguno del Madrid, ni del Barça, ni del Atlético de Madrid, ¿no? Que sería lo más, pues que Campanal, por ejemplo, fue un gran zaguero del Sevilla en mi época. Y ese que juega en la defensa y que llamo zaguero, ¿de dónde viene? Pues de saca, en árabe, la parte de atrás, la zaga, asaka, la parte de atrás, el zaguero. Puedo decir, por ejemplo, perfectamente, puedo decir, por ejemplo, tú eres muy zalamero, una persona que se excede en los saludos, que es excesivamente formalista en el saludo, que hace demasiada salama, zalemas, es un zalamero. Del nombre se ha derivado, porque el nombre se ha incorporado perfectamente al español, ha funcionado perfectamente dentro del español, se han derivado, como ven ustedes, se han derivado adjetivos. Pueden derivarse hasta verbos. Si a un caballo, a una montura, se le adorna, por ejemplo, los caballos de los rejoneadores, puedo decir que van perfectamente enjaezados. Del jihaz, el aparato, el jaez, enjaezar. Y ese es un verbo derivado de un arabismo. Y se puede derivar el verbo porque el arabismo nominal que se ha incorporado al español funciona perfectamente. Es tan vital como cualquier otro término. Tiene tanta vitalidad como cualquier otro término. Yo puedo decir perfectamente ahorrar. Ahorrar, no digo eparñé ni nada de eso, digo ahorrar. Y es un infinitivo, un verbo, derivado de un antiguo hur, en árabe, horro, que como verbo se expresa ahorrar perfectamente. Perfectamente. Y son términos que funcionan, como digo, con un margen de posibilidades, con un margen de flexibilidad, con una elasticidad extraordinaria. Y por otra parte son términos que con frecuencia empleamos sin tener la conciencia de que son en origen arabismos, bien directos o bien indirectos.
Hay un en el que quizá voy a detenerme un poquito, que es especialmente significativo. Hay un elemento del español que es especialmente significativo y es una de las aportaciones más castizas que el árabe ha hecho al español. Es lo que ustedes en árabe llaman el nisbí, la desinencia fundamental del árabe, el i con ya de prolongación, el nisbí. Ese ha funcionado en español, es un sufijo, es una desinencia que ha funcionado en español con una autoridad, con una libertad, con una flexibilidad verdaderamente sorprendentes y que ha servido para aplicarlo a todo. Desde una flor, el alelí, por ejemplo, hasta algo que es intrascendente o prácticamente que no tiene importancia y que es baladí. Pero ustedes el pequeño desplazamiento semántico que se ha producido. Baladí, que sería en árabe, pues lo que está en relación con el pueblo, con el balad, con la gente, ha dado baladí en español, algo prácticamente sin importancia, algo prácticamente sin valor. Que se puede presentar también en femenino. Yo, una hucha, puedo decir una alcancía en femenino, alcancía en femenino, porque es de Kanz, el tesoro, donde se mete el dinero, el Kanz, el tesoro, Kanzi, Kanzía. O la región del este de la provincia de Málaga, ¿cómo se llama? La ajarquía, porque es el Sharq, el este de la provincia, Sharqi, Sharqilla, en femenino, la ajarquía. Cualquier pueblo de la ajarquía de Málaga, visítenlo ustedes y verán que se asemeja extraordinariamente a cualquier pueblo, a cualquier aldea de la orilla de enfrente, de la orilla sur del Mediterráneo. El nisbí, este final en i, tan castizo del español, pues puede servir para evitar confusiones y ambigüedades. Yo hace tiempo escribí en un diario de alcance nacional un artículo que se titulaba sobre israelitas, israelíes y otros términos. ¿Y por qué escribí ese artículo? Porque llegó un momento en que me molestó profundamente que cuando venía un equipo de baloncesto, por ejemplo, del Estado de Israel, se decía el equipo israelita. Y yo dije, por favor, no digan ustedes israelita cuando se refiera a algo contemporáneo, algo moderno. Los israelitas son los antiguos. No digan ustedes israelita, digan israelí, pero no israelita. Y así se evita la confusión o el lenguaje subliminal que puede producirse empleando un término referido al pasado, un término que es del pasado, empleándolo para el presente. Bueno, pues ejemplos de estos hay todos los que quieran ustedes. Y como digo, tienen un valor distinto. Hay un tema tremendamente polémico, por ejemplo, y que expresa claramente lo que es unos rasgos distintivos no solamente del español como lengua, sino la forma de lo español como vividura, como diría don Américo Castro. Son esos verbos, son esas formas verbales que terminan con un reflexivo, que indican una forma profunda de sentir a lo español y que no encuentran prácticamente equivalente como tal forma verbal en las lenguas neolatinas. Yo puedo decir, digo, morir,
pero es mucho más español decir morirse. O, de la misma forma que digo morirse, puedo decir enamorarse. Estas formas intensivas, estas formas que tienen un punto de personalización, de intimidad, que no dejan indiferente y que chocan, como digo. Es muy difícil traducir a una lengua occidental eso de morirse o enamorarse, y no digamos desvivirse, como don José Ortega y Gasset dijo que era el verbo más hermoso de toda la lengua española, era desvivirse. Es difícil traducirlo. Y yo siempre me he preguntado, siguiendo un poco esta idea, siguiendo un poco en esto la idea de don Américo Castro, que insistió mucho en lo que él llamó los arabismos semánticos, es decir, los que pasa el sentido, pero no pasa el término. A mí me ha extrañado siempre la semejanza profunda que tienen estas formas interiorizadas, personalizadas, con las formas quintas o tafa'ala en árabe. Yo digo tu'uffiya. Ya sé que vulgarmente se dice tawaffa, pero no, la forma de decirlo es en pasiva, tu'uffiya. En quinta, en tafa'ala. No es un morir, es un morirse. Los elementos ahí de interiorización están producidos por un prefijo y por una duplicación de una consonante. Yo digo ta'ashaka, perfectamente enamorarse. No entrar en amor, no, enamorarse. Bueno, insisto en que es un tema polémico, precisamente lo saco como tal tema polémico porque puede provocar, desde luego, en fin, diferentes discusiones y diferentes puntos de vista. Locuciones que utilizamos, que son muy hispánicas también, que son muy populares. Yo digo perfectamente dar la matraca. Más de uno de ustedes puede pensar, este caballero que está hablando nos está dando la matraca. Es decir, es enormemente pesado y aburrido. Pues dar la matraca viene en gran parte, deriva de un arabismo. El mitraca, el martillo, dar la matraca significa ser algo muy pesado, algo que está golpeando constantemente. Puedo decir perfectamente dar la matraca. Antes he dicho zaguero. Cuando uno va en pos de algo, va a la trasera de algo, va detrás de algo, ¿cómo lo expreso? Ir a la zaga. Ir a la zaga. Ir a la trasera, saca, en la parte de atrás. Ha entrado el término, pero ha producido toda una locución, ha producido toda una frase. Puedo decir, si yo escapo rápidamente e intento fugarme sin que nadie se dé cuenta, para seguramente o posiblemente salir de algo, ¿cómo lo puedo expresar? Con una frase, ya lo sé, muy popular. Digo, salir de naja. Salir de naja. ¿Por qué no puede ser un arabismo derivado del término naya? Salvarse. Naya, salvarse. Salir de naja. Yo puedo hacer la negación más absoluta posible diciendo, esto es algo que me indicó la profesora Ruiz hace tiempo, diciendo jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Abad al-abadain. Jamás de los jamases. O, utilizando también el abad con el doble sentido opuesto de nunca o de siempre en árabe, decir siempre jamás. Todos estos quizás son arabismos encubiertos y los utilizamos cada vez menos, es verdad, porque el lenguaje, digamos, castizo se va perdiendo porque entran otros términos,
Yo no me opongo en absoluto a esto, porque las lenguas son el objeto más biológico que tenemos. Las lenguas son el objeto más vital que existe. Las lenguas son los objetos más ilimitados y sin fronteras que existen. Una lengua no termina nunca. A las lenguas las pueden matar, las pueden asesinar, pero las lenguas por sí solas no mueren. Esto es completamente distinto. Bueno, pues voy a dejar de darles a ustedes la matraca, como les decía, y vamos brevemente a cruzar el océano, a cruzar el Mujit, a cruzar el gran mar e ir efectivamente a la América que habla español, a Iberoamérica, Hispanoamérica, como quieran ustedes, o como mayoritariamente prefieren decir ellos, Latinoamérica o América Latina. Que sea más o menos acertado, no voy a entrar. Yo, como mayoritariamente ellos prefieren decir. Y voy a poner solamente 2 o 3 ejemplos curiosos, que tienen su apoyatura lingüística, pero que se refieren a otros muchos aspectos culturales. El arte, la literatura. Ustedes, si van a la Plaza de Santa Ana, cosa a la que va mucha gente ahora, porque es un sitio muy conocido por el surtido de tapas que se ofrecen, y esto no es hacer ninguna publicidad de ningún establecimiento, ni muchísimo menos, verán que en la Plaza de Santa Ana está, digamos, el santuario del teatro madrileño y del teatro español. Está el teatro español. ¿Qué obras se representan en la actualidad? Pues en la actualidad se representa una obra de Mario Vargas Llosa, personaje suficientemente conocido, que se titula El loco de los balcones. ¿Qué narra esa obra de Mario Vargas Llosa, del loco de los balcones? Pues narra la empresa, la aventura, es real, fue un hecho histórico, de un profesor italiano en Perú, en Lima, que emprendió una campaña para salvar los balcones con rejas de madera típicos del país y de la ciudad, es decir, las celosías, es decir, los ajimeces, ashimasa, los ajimeces. Ya sé que en árabe ahora no se dice ajimez para ese tipo de balcones, se puede decir el masravilla o el musravilla, depende de los lugares, o en Irak se puede decir eshanashil, por ejemplo, que es cosa muy parecida. No, el término castizo o es celosía, con un término español, o ajimez, de Shimasa, en árabe. Bueno, pues evidentemente este fue uno de los muchísimos elementos de extracción mudéjar que pasaron del arte español hispano-islámico al continente americano. En el siglo XX, un profesor de origen italiano puede emprender una campaña de salvamento, ser el loco de los balcones de Lima para salvar los antiguos ajimeces, las antiguas celosías de Lima. Hace unos meses, en Casa de América, me parece que se llama Casa de América, no sé, la profesora Martínez Lillo, que como la mayoría de ustedes saben es mi hija, lo digo, en fin, por no ocultar tampoco un dato que mucha gente conoce, trató de estos temas y de estos temas referidos concretamente a la otra orilla, al Nuevo Mundo y específicamente a ejemplos de Chile.
preferentemente de Chile. ¿Aquí? No, yo la oí allí. Aquí también lo hizo. Eso no me lo ha contado. Eso es secreto. Pues ella, entre las muchas cosas que dijo, se refirió a la obra de un autor llamado Walter Garib, árabe, chileno de origen árabe, que él declara que escribe en una lengua que llama el castárabe. Castárabe, es decir, una mezcla de castellano y árabe. Sería algo así como el Spanglish o algo parecido. O sea, algo así como algunos árabes dicen ahora el arabizi, es decir, una mezcla del árabe y del inglisi, lo llaman el arabizi. Bueno, pues una mezcla de todo eso. Este Walter Garib escribe en castárabe, en una mezcla del castellano y del árabe. Y en una obra titulada La alfombra mágica, uno de los personajes de la obra dice, y ella utilizó este fragmento de auténtica amalgama lingüística, de auténtico mejunje, y empleo intencionadamente la palabra, mejunje u otros términos parecidos, es el mamzuz, en árabe el masiz, lo mezclado, el mejunje, y en esta obra, escrita en castárabe, de Walter Garib, dice esto. Para, pues ya ven ustedes que en árabe no existe la consonante P y se suele utilizar la consonante B. Perdónenme ustedes que les cuente una anécdota personal, que es muy graciosa y muy indicativa de lo que es la cultura, de lo que es lo hispanoárabe y de lo que todas estas cosas. Hace años yo tuve que pasar la frontera entre Siria y Líbano. Pasar una frontera entre países árabes es una de las experiencias más duras del mundo, se lo garantizo a ustedes. El mundo árabe, que no debería estar lleno de fronteras, está lleno de fronteras, y de fronteras absolutas. Bueno, yo tuve que pasar la frontera. Llevaba en esos momentos una corbata con un motivo taurino, no sé por qué, porque llevaba así, ¿no? Eran momentos de mala relación siro-libanesa, como suele ocurrir, por otra parte, no es infrecuente, ni mucho menos, y aquel día el aduanero no estaba precisamente como para facilitar las cosas, no. Estaba bastante farruco, es decir, farroc. No estaba por hacerlo fetén, es decir, quizá fatán. No. Yo estoy empleando intencionadamente términos del español, ¿no? Y dijo, y no quería dejarnos pasar, había bastantes españoles, yo iba por mi cuenta. Entonces me ve con la corbata y me dice, Wallah Hadil Kravata Yamila. Inmediatamente que me dijo, esa corbata es preciosa, yo me la quité y le dije, tafaddal, se la di. No, tafaddal, se la di. Y entonces me dice, Wallahi enta ta'rifu ughniya hispania mashhura jiddan. Dice, ¿conoces una canción española muy conocida? Digo, pues dime. Yo entonces en esos tiempos cantaba un poco, ahora ya no. Me dice, pues es una canción que se titula El Burrumbumbiru. El Burrumbumbiru. Dije, hombre, esa canción yo la abordo. El porrompompero pertenece a mi repertorio. La abordo. Pues no se rían ustedes. Gracias a que canté el porrompompero en una aduana siro-libanesa, gracias a que canté el porrompompero, pude pasar yo y pudieron pasar todos los españoles que estaban esperando desde hacía tiempo. Gracias a esas cuestiones. Bueno, yo con estos temas podía seguir
Evidentemente, como les dije al principio, esta no era una clase académica, ni muchísimo menos. Era una clase fundamentalmente sacada de dos cosas importantísimas: la reflexión y la vida, que no se oponen, la reflexión y la vida, y está pensada y hecha y expuesta con una finalidad muy concreta. Es esa que les dije al principio: que no olviden nunca los árabes que la lengua y la cultura son su último bastión, el hisn, el agir, y que no se opone a ningún otro, ni la lengua ni la cultura se oponen a ningún otro, y que si quieren recuperar sueños perdidos, no tener la nostalgia del sueño perdido, como ha titulado últimamente un espléndido artículo un gran escritor argelino contemporáneo, Wassini al-Arash, por otra parte muy conocido en los Emiratos, ha escrito hace muy poco tiempo un larguísimo artículo titulado Nostalgia, el Hulm el Gaeb, nostalgia del sueño perdido. Aprecien también cómo en árabe se van introduciendo los neologismos y barbarismos, nostalgia. Pues dice, ¿qué necesitan los árabes? Cito de memoria, ¿qué necesitan los árabes para recuperar los sueños perdidos? Dice, solamente una cosa: descubrir, reconocer que sus destinos son comunes, Nada más, gracias. Bueno, muchas gracias por esta brillante y magnífica exposición. Vamos a concluir. Simplemente quiero hacer un pequeño comentario. Simplemente pensemos, por ejemplo, que en la Ciudad de México la plaza central se denomina el Zócalo, lo cual es curioso, pero obedece a razones históricas el que la Plaza de México se llame Zócalo, pero hoy todas las plazas de México, de todas las ciudades de México, de todo el país, las plazas centrales se llaman el Zócalo. Es decir, ha habido un crecimiento, no solamente ha habido una transmisión del árabe al castellano, sino que encima ha habido una proyección y un crecimiento. Y de nuevo quiero agradecer al secretario general Ali Bintamín, a don Pedro Martínez Montávez, su magnífica y brillante exposición, y agradecerles a ustedes la presencia. Y, como les hemos dicho, ahora hay un concierto de laúd y guitarra y posteriormente una recepción. Muchas gracias.